Otra vez estoy convenciéndome que no es necesario una llamada, que merecista nomás a esta silla y a esta guitarra. ¿Me escuchan? Ya. Listo, muy buenas tardes con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto estar con ustedes cada semana y compartir en estos espacios dedicados a la educación política, al análisis crítico, generar opinión pública para ustedes, que siempre tienen la gentileza de acompañarnos cada semana. Ya estamos a esta hora conectados en redes sociales, pueden seguirnos en Twitter como @enllamasgc, en Facebook también como @enllamasgc y en nuestro canal de YouTube, Periodismo en Llamas, donde sintonizamos y compartimos estas visualizaciones, estas entrevistas y estos productos audiovisuales para ponerlos a su consideración. Bueno, la dinámica del día de hoy va a ser un poco distinta, muy contrario a lo que siempre hemos venido haciendo los análisis y entrevistas de noche por cuestiones de agenda, y también para tratar de dar un comentario, una opinión respecto a la situación de cosas que vive el país. Ocurren un sinnúmero de cosas y, como siempre hemos venido abordando aquí, tratamos de hacer lo más responsable, riguroso, serio, contrastando la información, sin pretender ser dueños de verdad, obviamente usando argumentos y criterios válidos, con documentos, con la ley en la mano, para que no se levante suspicacia, sino que más bien es la versión oficial para ponerlas a su consideración y que se pueda hacer un contraste con otras fuentes que también las solemos citar en estos espacios. Tenemos muchos temas para comentar, amable audiencia, y una vez más agradecerles por siempre tener la gentileza de sintonizarnos, porque esto es para ustedes. Sin ustedes esto no sería posible, y agradecerles infinitamente por siempre sintonizar este espacio digital. A ver, amable audiencia, el título de este comentario que tengo preparado para ustedes se llama, como está en la parte de abajo, Odio, Violencia y Campaña Sucia en Ecuador. Y eso también le quisiera añadir una segunda frase. Yo no quiero para mi patria ese destino. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador a esta hora? Aquí no hay cómo aburrirse, como siempre les he mencionado. No podemos examinar con simplismo histórico lo que está ocurriendo y lo que está por venir. A esta hora nuestro país se acerca a uno de sus momentos más dramáticos, críticos y definitivos de su era, pero que han estado marcados precisamente por lo que les mencioné al principio: el odio político, la violencia en todas sus formas. Vemos asesinatos, insultos, calumnias, violaciones, estigmatizaciones, todo con el afán de atentar la integridad del ser humano. Y si a esto le sumamos la campaña más sucia que hemos tenido en la historia, con un proceso electoral quizás el peor y el más desorganizado de su historia, no solamente de parte de las autoridades, sino también de parte de
una serie de factores que sin duda algunas no se los vio venir, pero siempre esto nos demuestra de que tenemos que ser preventivos y no reactivos a la hora de actuar, especialmente cuando ejercemos o cuando buscamos ejercer la función pública para tratar de garantizar el bienestar común a los ciudadanos, priorizando al ciudadano antes que nuestros propios intereses. Y vemos también esta famosa o esta triste imagen de un ecuatoriano enfrentándose a otro ecuatoriano, estando próximos a votar en las urnas por presidente, vicepresidente, asambleístas provinciales, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos, de todas las tendencias, de todos los partidos, movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que en este país no hay una sola causa para protestar. No es que solamente hay una sola causa para protestar. Me explico. Aquí hay muchísimas causas para elevar una voz indignada de protesta. Porque precisamente porque nosotros fuimos en cabal comprensión histórica la protesta democrática de un pueblo ecuatoriano, y seguimos siendo indignados hijos del yugo, citando y haciendo referencia a nuestra estrofa de nuestro glorioso himno nacional que nos enorgullece cada vez que nos paramos a cantarlo, ya sea cuando estábamos en el colegio, cuando teníamos que jurar la bandera o cuando debíamos dirigirnos con respeto a nuestros símbolos patrios y cívicos. Pero aquí, permitidme a mí hacerles y transmitirles una pregunta a ustedes, querida audiencia. ¿Acaso no están ustedes ya hartos, cansados y asqueados de tanto odio, de tanta confrontación, de tanto maniqueísmo puro y duro, presente en cada estamento de la sociedad? Si hacemos una revisión de lo que ha venido ocurriendo, ha estado presente en cada oficina, en cada escuela, en cada casa, en cada función pública, en cada célula de nuestro ser como tal. A tal punto hemos llegado incluso de practicar lo que antes cuestionábamos o lo que antes nos parecía incorrecto, sin darnos cuenta de aquello. Y peor aún, exacerbando los ánimos o contribuyendo a que empeoremos todavía más las cosas. En buen romance, tratar de apagar un incendio echando más gasolina, como afirma un refrán. A tal punto hemos llegado. Es muy probable que en redes sociales, sitio de cosas positivas, negativas, a veces en su mayoría, vemos que ciertos segmentos de la población recurren para demostrar sus más bajas pasiones o sus pensamientos que tienen en privado y lo reflejan al público, demostrando lo que en verdad o siempre han pensado en sí. Y es que se me viene a la mente esa frase que suelo comentar en estos espacios y lo hemos venido abordando en las entrevistas y análisis. Esa frase que alguna vez Obi-Wan en esta película La Guerra de las Galaxias, episodio 3, cuando ya se acerca la escena final, o en este caso el confrontamiento final entre el alumno y el maestro, es una grandiosa película, se las recomiendo. Está esta famosa frase que le dice Anakin a Obi-Wan: si no estás conmigo, eres mi enemigo. Repito, si no estás conmigo, eres mi enemigo. Maniqueísmo puro y duro en su máxima expresión. ¿Qué es lo que precisamente está ocurriendo en estos momentos, en estas épocas de campaña electoral, en estas épocas donde deberíamos estar celebrando como una fiesta democrática el votar por nuevas autoridades, pero que cada 4 años solo se queda en votar por X candidato, por X lista, por X proyecto, pero nada más, cuando esto va muchísimo más allá de depositar un voto en las urnas? Aquí se trata de ejercer participación ciudadana con seriedad, con sentido de país, con conciencia de clase, con responsabilidad, con tolerancia democrática, donde hay que permitir la discrepancia, donde hay que aprender a aceptar las críticas, donde hay que aprender a debatir con ideas, con tesis, con planteamientos serios de vanguardia, con objetivos claros de un proyecto nacional de país.
¿Dónde está el estadista que mira más allá de sus intereses o de sus narices y vea y que piense en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones? Y es impresionante cómo ciertos sectores develan su forma de pensar pues a través de redes sociales, como les mencioné hace pocos instantes, que dicen lastimosamente cualquier cosa, muestran al público lo que siempre han pensado a nivel interno, haciendo uso de sus libertades para exponer lo que quieren, aprovechándose de la, entre comillas, libertad de expresión para ejercer su legítimo derecho de publicar lo que ellos consideran o lo que es su concepción o visión del mundo. Yo no tengo dudas de que aquí hay un segmento de la población, una élite o una clase política dirigente que desprecia al que menos tiene, que desprecia al que más tiene, por lo menos que se traten de guardar las formas. Y si lo dicen, que se aguanten las críticas, pues, porque así como ellos, bajo su uso y abuso, donde dicen que tienen el derecho a publicar lo que quieren, entonces aguanten la crítica. Por eso me vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Qué está pasando? Cierto es, más bien, supuestas personalidades elevadas a la categoría de prohombres, referentes de la academia, del ámbito empresarial, adultos mayores, con una formación supuestamente proba, no solo eso, sino también en los ciudadanos de a pie. Vemos, por ejemplo, yo me he quedado estigmatizado con preocupado por una publicación que hizo una persona que funge como canciller de una universidad, una de las más prestigiosas del país. Me refiero obviamente al señor Santiago Gangotena, quien en su uso de las redes sociales manifestó textualmente lo que les voy a decir, y ustedes lo pueden revisar, aunque creo que ya lo ha borrado, pero igual quedó para la posteridad y se armó un revuelo el fin de semana en torno a esa declaración que él dijo. Y es la siguiente, ¿qué es lo que él dijo? Dicen que los afrolatinos, palabras del doctor Gangotena, dice que los afrolatinos deciden el voto el mismo momento de votar. La reacción de la mentalidad de la pobreza es, estamos jodidos, jodámonos de una vez. Su mente no piensa, para bien, ni en sí mismo ni en sus hijos. Votan por líderes, ladrones y asesinos con plena conciencia. Cerrando la cita textual. Esto que acaban de escuchar, querida audiencia, refleja el comportamiento de un determinado sector de las élites como tal, que desprecian a su propio pueblo en vez de pensar en vez de tener un sentido de país o un proyecto aglutinador de cohesión social para tratar de lograr consensos, sentarnos en la misma mesa sin distinción de etnia, raza, color, pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin generalizar, ojo, porque yo personalmente conozco gente rescatable que es parte de la élite con un sentido de país, que han empezado desde abajo con trabajo duro, que han hecho esfuerzo, dedicación, mujeres, hombres, jóvenes, que piensan pues en el futuro, que piensan en hacer o en sentar las bases para marcar la diferencia y haciendo y pensando en el país, como siempre les digo, ¿no? Y que a pesar de todo, a pesar de la pandemia, de las dificultades, a pesar de los obstáculos, las cosas negativas, de los tropiezos, se siguen manteniendo a flote, pero gente rescatable. Porque aquí cuidado se recurra a la famosa generalización o por el simple hecho de que una persona lo dice, ya hay que generalizar con todo el mundo. No, no, no. Hay que aprender que en la vida hay matices y ser respetuoso del pluralismo ideológico, pues. Aprender a vivir en democracia, aprender a hacer uso de las libertades con responsabilidad, con seriedad, con rigor. De eso se trata. Por lo tanto, yo repudio esta publicación que raya totalmente en el racismo, en el clasismo extremista, maniqueísta, despreciando un segmento de la población, cuando en el fondo, en este país,
Somos un pueblo con diversidad de culturas, multiétnico, pluriétnico, multicultural, con tradiciones, con costumbres, con etnias. Todos somos mestizos. Todos somos mestizos. ¿Qué nos hace diferente al resto? Insisto, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Por qué hemos llegado a este nivel? Entonces, claro, cuando el pobre odia al rico, que genera riqueza, es antagonismo de clases para estas personas que piensan de una manera anclada en el pasado. Pero entonces yo aquí me hago una pregunta, y cuando el rico se queja del pobre, ¿cómo se llama eso entonces? ¿Cómo se llama cuando el rico se queja del pobre? ¿O es que ahí no vale el antagonismo de clases? Pregunto, ¿cómo se llama eso? Entonces, vamos ubicándonos como personas, en base a nuestra formación, en base a nuestros valores, en base al criterio que tengamos, usando argumentos válidos y razonables. Pero ¿por qué desprecian así al ecuatoriano? ¿Por qué somos un pueblo divididos por nuestra propia cultura? ¿Por qué hemos llegado a tener conflictos sin resolver, como el regionalismo, como el clasismo, como los caciquismos, los regionalismos, todo eso, que hasta el día de hoy seguimos sintiendo esos efectos? Por eso es que Manuel Agustín Aguirre hace, que serán 60 años, decía que el Ecuador es una economía de parches y retazos, que aquí en un mismo sitio convergen etapas pasadas, presentes y futuras, de manera que envejecemos antes de desarrollarnos, decía él. Y claro, esto que les acabo de mencionar toma mayor fuerza en épocas electorales, ¿no? En época de campaña, o sea, miren, cuando aquí gana el candidato que no les gusta a la clase política dirigente, le dicen que el pueblo es ignorante, que el pueblo no sabe, no discierne, que el pueblo es retrógrada, lo que ustedes quieran. Pero cuando ese pueblo avala lo que la gente o lo que esa mayoría, entre comillas, hegemónica quiere, el pueblo es sabio, cuando les conviene. A ver si se practica un poquito de sindéresis, que era lo que decía Jaime Roldós hace 40 años, cuando enfrentaba precisamente estas épocas electorales, que él también sufrió desprestigio en su primer momento, pero ya nadie se acuerda. Porque él también se le acusaba de comunista, de que iba a fusilar a gente en campos de concentración, de que él iba a expropiar propiedad, de que él iba a promover el clientelismo, entre otras cosas. Pero claro, como en este país tenemos memoria corta, o solo vemos por el lado del cristal que nos conviene, nos quedamos con eso y no vamos a lo de fondo, y no vamos más allá. No reconocemos que en la vida hay matices, no reconocemos que hay un país más allá de nuestras narices, no reconocemos de que hay un pluralismo ideológico de diversidad de voces y criterios, sino solo dentro de nuestra burbuja como tal. Pero es que ahí no termina la cosa. Ahí no termina la cosa. De la misma manera que este señor, en su uso y abuso, se burló de la gente, del pueblo de aquí del Ecuador, también lo hizo pues un individuo que fungía de gerente de una empresa, la famosa empresa Ecuatran S.A. en Ambato, que esto también salió en las noticias el fin de semana. Y es público y notorio, hasta la propia empresa sacó un comunicado que ya voy a ir a abordar aquello. Y es que a través de un audio escandaloso, que fue verificado por las autoridades, por los medios de comunicación y la propia empresa, en ese audio este señor les dijo a sus empleados en un tono amenazante, en un tono de imposición, con despedirlos de la empresa si es que no votaban por X candidato en particular y que debían tomarle la foto a la papeleta cuando se presenten el día lunes, luego de las elecciones, a trabajar. Y que cuidado votan por el mamarracho, palabras textuales del sujeto en el audio. Cuidado votan por ese candidato mamarracho, decía. Afortunadamente, el directorio de esta empresa, y yo felicito y congratulo la decisión de los directores, porque demuestra, ahí viene lo que les mencioné antes, no podemos generalizar. Debemos ver más allá y no solamente fijarnos en una parte de la película. ¿Qué es lo que hizo el directorio?
Una vez que se armó este escándalo como tal, los accionistas de la empresa sacó un comunicado alegando de que iban a despedir a este señor por ese acto vergonzoso y por ese acto repudiable como tal, rechazando aquella actitud y que la empresa como tal operaba sin naturaleza política, sino en beneficio del país, haciendo patria, que es lo que les mencionaba al principio. Rechazando aquella actitud prepotente, osada, que me recuerda a esta famosa obra de Guasipongo que alguna vez me mandaron a leer, y estoy seguro que a ustedes en la escuela les han de haber mandado a leer, esta famosa obra de Jorge Casa, que forma parte del grupo de Guayaquil, de los 5 como un puño, que es cultura literaria que me enorgullece a mí como ecuatoriano leer, leer gente referente, culta, que lastimosamente ya no existe en el país, pero con sentido de academia y de responsabilidad pensando en el futuro. Donde en esta obra de Guasipongo uno puede ver, pues, este conflicto de los dueños de la tierra, los terratenientes, los oligárquicos que siempre despreciaban al indio trabajador y lo obligaban a, y hacían uso de su condición para explotarlo y para fungir de capataces como tal. ¿En qué momento regresamos a la edad de piedra? ¿Se dan cuenta lo que está ocurriendo? No nos damos cuenta. Y seguimos permaneciendo impávidos, no hacemos nada, dormimos tranquilos, mientras todo esto ocurre en el país. En una tierra de nadie, como se dice popularmente. Entonces yo me he quedado espeluznado. O sea, han sido semanas terribles. Desde la muerte del presentador de televisión Roales, me confirmaron a mí que una profesora la iban a entubar en el hospital, a quien la aprecio mucho. Un niño se ahorcó justo el día que mataron a Roales por no haber terminado los deberes. Esto salió en un comunicado que hizo una mujer que forma parte de una organización de derechos humanos. La publicación de Gangotena, esto de la empresa. Y para rematar, también me entero, pues yo, me enteré, no me lo contaron, en redes sociales donde sale un ciudadano de a pie, que en su legítimo derecho publicó una anécdota, pero repudiable, donde él decía, él se subió a un taxi y que este taxista pues, estaba manejando y todo, entonces este sujeto le preguntó al taxista, oiga, ¿y usted por quién va a votar? Le preguntó el sujeto que publicó la historia. Entonces le dice, voy a votar por fulano, le dice. Entonces el tipo se calentó cuando le escuchó por quién iba a votar, entonces se decidió bajar del taxi y no le quiso pagar. Palabras textuales de esta persona que publicó en Twitter y que no voy a revelar su identidad por obvias razones, para no darle fama, pero lo que quiero atacar es esta actitud de sesgo, de odio, en el sentido de que no aprendemos a respetar la opinión ajena. Entonces estas cosas deberían repudiarnos como ciudadanos. Y aquí les hago bien vale hacer una acotación. Amada audiencia, voten por ustedes quieran, por quien deseen, por cualquiera de los 16 candidatos. Es su libertad, es su derecho. Si sienten que fulano, mengano, sutano está dentro de su orientación ideológica, si creen que tiene futuro, si creen que tiene buenas propuestas, voten. De estas cosas son las que tenemos que aprender. Pero aprender a predicar con el ejemplo y no solo de palabra. Gente que se dice demócrata, liberal, libertarios, combatir dictaduras y que anden lo mismo que antes criticaban, ¿no verdad? Entonces, este tipo de acciones son las que deben ser repudiadas. Ya basta de odio. Pero a tal nivel hemos llegado a despreciar, a estigmatizar, a etiquetar, a señalar y a burlarnos de nosotros mismos. No aprendemos a pensar con cabeza fría, usando nuestro raciocinio, sino más bien con nuestro hígado, o sea, siendo un pueblo dividido por nuestra propia cultura. Y a tal nivel hemos llegado de, como les decía, dormir entre volcanes a punto de estallar, como esta famosa frase de la primera misión geodésica que vino acá al Ecuador, la primera misión geodésica francesa. Pero ¿cuáles son las causas históricas que se sienten en este momento o a esta hora? Precisamente por la falta de no tener un proyecto país, por la falta de cohesión social, por la falta de dirección cultural, por una falta de educación política y ciudadana, por la falta del ejercicio de crítica constructiva
que empieza desde la casa con valores, que empieza desde el colegio, la ausencia de conciencia de clase, la ausencia de voluntad política, la ausencia de soberanía. Todo esto nos ha mantenido, como decía Jaime Roldós, en zozobra, miseria, hambre y explotación y dolor profundo en las almas de todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, donde el espíritu. Por eso les digo, ¿cuál es la razón de traer al Ecuador miseria, dolor, angustia, hambre y explotación? ¿Por qué acrecentar poder y riqueza en muy pocas manos? ¿Por qué no mejor apostamos por algo más constructivo? ¿Por qué no apostamos por hacer una gran reconciliación nacional, pero una de verdad? Una donde nos sentemos a hablar todos, o sea, y aprender a considerar seriamente, a tomar cartas en el asunto y no dejar que pasen las cosas, porque ese es parte de nuestro problema. Cuando ocurre una problemática como tal y ya llega a un límite tal donde hay que tomar medidas en serio, lastimosamente esperábamos a que pase la desgracia para recién tomar cartas en el asunto y no en el momento, en el aquí y en el ahora. Y yo no quiero para mi país ese destino. Yo no quiero para el Ecuador régimen anárquico, totalitario de ninguna naturaleza, donde se impere la ley de la selva, donde se aplasten libertades públicas, donde se respeten derechos humanos. Hace poco les decía que están en su legítimo derecho de votar por el candidato o por la lista que ustedes quieran. Pero, ¿qué han propuesto las 16 candidaturas que demuestran indudablemente un quiebre político, un fraccionamiento y una ingobernabilidad imperante, típica de nuestra política, de nuestra cultura, forma parte de nuestra viveza criolla? Y es que la inmensa mayoría de opciones, a mi juicio, no logran plantear una idea, no logran plantear un programa, no logran plantear una planificación vinculante, no dicen nada acerca o respecto a las problemáticas que tiene el Ecuador, traducidas en lo que les mencioné: el hambre, dolor, miseria, explotación y zozobra. Y citando obviamente las frases que siempre les menciono en estos espacios de George Lakoff, donde siempre estos 4 elementos les hacen falta a la mayoría de los políticos que pretenden meterse en el servicio público y que lastimosamente, en base a la opinión de los demás, o en base al miedo, o en base a la vergüenza por decir que tienen puesta la camiseta de tal proyecto, de tal ideología o de tal corriente, no lo dicen. Y por eso es que caen en esta falta de autenticidad, caen en esta falta de autenticidad política, caen en esta falta de identidad, la falta de valores y principios, y en la capacidad para transmitir el mensaje, índose por las ramas como tal, que incluso nosotros lo hacemos también a veces, en algún momento de nuestras vidas. No somos perfectos, nos equivocamos, somos seres humanos, pero somos susceptibles de perfeccionamiento. Y lo que nos hace especiales, o lo que nos caracteriza como tal, es el espíritu y es la buena fe con la cual tenemos algunos ciudadanos. Porque nosotros tenemos esta capacidad de pensar, pero no lo aprendemos a hacer a profundidad. Por eso es que tenemos que aprender a pensar, aprender a defender o a demostrar con argumentos válidos lo que tratamos de transmitir a un público que permanece todavía impávido o que no tiene una cultura, una formación, y que hace falta como tal, porque Nelson Mandela decía alguna vez, la educación es la mejor arma para cambiar al mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Todo empieza por la educación, desde la casa, por nuestros padres, por nuestros amigos, en fin, y por nosotros mismos también. Y claro, lastimosamente aquí se trata de engañar a nuestro país, vendiéndoles un dilema que no es nuestro dilema como pueblo del Ecuador.
y es que siempre están presentes los radicales de los extremos, que plantean una serie de dilemas que en otras latitudes ya se ha superado en sí, y que para unos siempre nos dan a escoger los dos polos opuestos, ya sea de la extrema izquierda o de la extrema derecha, donde por un lado dicen o dictadura o democracia, la meramente representativa, o lo uno o lo otro, y para los del otro extremo, o revolución o mantenimiento del status quo. Estas posturas o estas posiciones que siempre están presentes en los discursos o en la retórica y que rayan en la demagogia, que rayan en el simplismo histórico, no han sido, pues, estas posturas. No son nuestro verdadero dilema. Claro que no lo puede ser. Para los que solo están acostumbrados, pues, al extremismo, y para los que solo tienen la mirada anclada en el pasado, adquiriendo la debilidad con la cual se han caracterizado, volviéndose estatuas de sal, citando este pasaje de la Biblia, cuando Dios estaba destruyendo Sodoma y Gomorra, y que no tenían que mirar la vista hacia atrás para no adquirir debilidad como tal, sino ir adelante y ver hacia dónde vamos como personas. Por lo tanto, esto no es admisible en una postura verdaderamente de democracia. Nosotros los ciudadanos tenemos que llevar al país a un debate de altura, a un debate de principios, permitir la discrepancia, aprender a ser tolerantes, que esto no se confunda con blandenguería, que no se confunda con la autonomía con impunidad y que no se confunda la libertad con libertinaje, sino más bien aprender a actuar con valores y con principios, con sabiduría, con talento, con racionalidad, apelando al sentido común y no permitir las injusticias, no permitir las arbitrariedades que se cometen en el día a día, tomar cartas en el asunto, elevar una voz indignada de protesta. Depende de nosotros los ciudadanos también. No basta con que nos quejemos, también tenemos que actuar y ejerciendo una participación ciudadana que sea permanente, que sea constante y frecuente, todos los días sin amilanarnos, como decía Velasco Ibarra, sin amilanarnos, pero pensando en el país y no en nuestros intereses o en nuestra propia burbuja. Y claro, como les digo, todos los días recibimos outputs, inputs, que son los conceptos que manejamos en ciencia política, los insumos que recibimos no solamente de nuestros padres, de lo que consumimos, de los medios de comunicación, de las autoridades, todo eso influye en nosotros, pero también hay que aprender a ir más allá, investigar, no quedarnos solamente con la noticia chiquita, no quedarnos solamente con lo que nos pasa, supuestamente referentes que tienen una trayectoria, pero que incluso a veces se equivocan y tienen que reconocer sus errores. Porque aquí no se trata de sudar agua bendita, no se trata de que hay que ser perfectos, no. Reconocer que somos seres humanos. Reconocer que somos seres humanos. Por lo tanto, decirles a todos, cada uno que nos ven, que hay que apostar por una autocrítica histórico-constructiva. Que debemos buscar la paz social en el Ecuador sumido en el hambre, en la miseria y en la explotación, y exigirles a nuestros políticos sindéresis, con legítimo derecho que somos nosotros los vigilantes, pero ¿qué hemos hecho nosotros también como ciudadanos en estos últimos tiempos para pronunciarnos sobre las resoluciones, sobre las decisiones, sobre las políticas que precisamente nos mantienen en la zozobra como tal?
que precisamente nos quejamos de todo lo que ocurre, pero hemos salido a protestar, hemos hecho notar a las autoridades todas las arbitrariedades, irregularidades, los abusos, los vicios, la corrupción que ha habido, o solamente nos hemos quedado en la denuncia y ya, pare de contar. Hemos salido a protestar, por ejemplo, por la famosa venta de campos petroleros para dárselas a las transnacionales por 20 años, como es el caso Sacha, que se lo va a vender por $1.000 millones. Hemos salido a protestar, salimos a protestar por el decreto 883. Pero ¿por qué no hemos salido a protestar por el decreto 1158, que supera con creces al anterior, liberalizando todos los precios de los combustibles? Y el día de mañana, cuando a ustedes o al ciudadano de a pie le toque llenar su carro con combustible, ya no habrán soluciones en ese momento, cuando el momento es ahora. ¿Por qué no hemos salido a protestar por la venta de empresas públicas? Como el caso de CNT, como el caso del Banco del Pacífico, como el caso de Correos del Ecuador, como el caso de Ferrocarriles, como el caso de Infarma. ¿Por qué no hemos salido por los despidos? ¿Por qué no hemos salido por las desvinculaciones, por la falta de pagos y salarios a los médicos, a los profesores? Todo eso está dentro del día a día. Y como les digo, en este país todos los días no hay cómo aburrirse, porque siempre hay escándalo tras escándalo, hay noticia tras noticia, hay abuso tras abuso, y no aprendemos a aprender a poner los pies sobre la tierra. Pero queremos una transformación social profunda y estructural, una transformación evidentemente original, una transformación que no amenace atropellar a nadie, sin violar los derechos legítimos de nadie, sin impedir las iniciativas de nadie, pero también debemos exigir de una manera perentoria y absoluta, en la cual todos los ecuatorianos, indistintamente de nuestra clase social, independientemente si seamos ricos y pobres, que contribuyamos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, aprender a fomentar la industria nacional, aprender a generar ahorro interno, aprender a proponer políticas públicas con planificación vinculante, aprender a reconocer que un Estado es importante para evitar que el tigre no se coma al venado o no se coma al menos desfavorecido. Reconocer de que el bien común debe ser general, que todos podamos contribuir, sin menospreciar, y empezando primero por nosotros, porque el verdadero conflicto está dentro de nosotros como seres humanos. El amor a la patria, el amor a la humanidad, la constancia y el saber luchar, saber hacer sacrificios de forma permanente, de forma frecuente, todos los días, y apostar por lo nuestro, apostar por una dirección cultural, apostar por educación política para todos sin distinciones. Eso es hacer país. Y claro, a todo esto parece más seguro a estas horas que la difícil experiencia de nuestro defectuoso proceso democrático terminará más temprano que tarde en un punto muerto, o en la medida en que el pueblo terminará votando por un mal menor o ejerciendo un voto castigo o quizás decantándose por el voto nulo. Decir que hoy estamos más cerca de recuperar nuestro país o jugarnos entre la democracia y la dictadura es creer frente a los hechos sustanciales en los optimistas que se han equivocado en el pasado. Sugerir que estamos al borde de un colapso o un régimen híbrido es ceder a un pesimismo irrazonable. Decir que estamos sumidos en un punto muerto parece ser quizás la única conclusión realista, aunque insatisfactoria. Por tanto, es cada vez más claro para este politólogo en formación, siendo apenas mi opinión, que la única salida racional será sentarnos todos a conversar en la misma mesa, para hacer a un lado nuestras diferencias, pensando en el país de las próximas generaciones, y no en las próximas elecciones. Sentarnos no como enemigos, sino como un pueblo honorable que cumplió con su deber democrático de pensar en un proyecto país inclusivo, soberano y con cohesión social,
y que hizo lo mejor que pudo, donde cada ecuatoriano se sienta hermano de cada ecuatoriano. Por lo tanto, quisiera concluir diciendo que debemos buscar la paz social. He elegido este momento y este lugar para debatir una cuestión sobre la cual abunda la ignorancia y a veces con demasiada frecuencia, y la verdad como se percibe muy raramente. Sin embargo, es el tema más importante de nuestra hora, la reconciliación nacional. La reconciliación nacional. ¿Pero a qué tipo de paz me refiero? ¿A qué tipo de paz debemos buscar? Aquí no se trata de una pax americana, como decía John F. Kennedy, impuesta en el mundo entero por las armas o por la fuerza. No, no se trata de la paz de la tumba ni de la seguridad del esclavo. Me refiero a una paz genuina. Hablo de una paz práctica. Hablo de una paz que sea alcanzable. La clase de paz que hace que la vida valga la pena. Esa clase de paz que hace que no perdamos la esperanza, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, todos. Que podamos todavía creer en nuestra nación y tener esa esperanza y certeza de que vendrán días mejores. No solo la paz de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos. Buscar guerra o un conflicto social a gran escala no tiene sentido en una época o en tiempos de paz. Pero ¿cuáles tiempos de paz donde impera la miseria, el hambre y la explotación y el dolor? Muchos me dirán, esto es algo inútil, retrógrado, anticuado. Llámenle como quieran ustedes, pero también creo que debemos examinar nuestra propia actitud como individuos. Aprender a ser más asertivos, sin perder la capacidad de asombro y sin desconocer una realidad inevitable. Como ciudadanos, reconocer nuestra propia actitud, nuestro lazo comunal, lo que nos une y no lo que nos divide. Debemos empezar a mirar a nuestro interior haciendo un ejercicio de sindéresis. Nuestros problemas han sido creados por nosotros mismos y podemos resolverlos apelando a la razón, apelando al trabajo en equipo, apelando al espíritu. Eso es a lo que me refiero. Y deciros por última vez, o bueno, ya para terminar, que no seamos ciegos ante nuestras diferencias, sino que dirijamos la atención al bienestar común, a los intereses comunes y a los medios por los cuales esas diferencias puedan resolverse de la mejor manera. No con clichés o eslogans de campaña, porque nuestro vínculo común más básico es que todos habitamos en este pequeño planeta. Todos vivimos en este pequeño país. Todos respiramos el mismo aire. Todos somos iguales y todos somos mortales. Ese es mi mensaje para ustedes, querida audiencia. Agradecerles por siempre estar sintonizando estos espacios para ustedes, construyendo educación política, opinión pública y política, para que tengan un criterio y puedan sacar sus propias conclusiones. Y reconocer y no perder la esperanza. No perder la esperanza y reconocer de que depende de nosotros construir días mejores. Solo dependerá de nosotros. Agradecerles, querida audiencia, y que puedan sintonizar Periodismo en Llamas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir, y nos ayudan mucho con sus likes, y muchísimas gracias por sus comentarios que nos sirven para mejorar, para ver desde otra perspectiva, y siempre y cuando, como dice la frase de este medio de comunicación del cual me siento muy orgulloso de formar parte, la libertad es buena cuando aprendes a vivir con la verdad. Eso ha sido todo, querida audiencia. Muchísimas gracias, que la pasen bien y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Nos vemos.